Hola, ¿qué tal? Bonito día. Mi nombre es Edith Cruz. Yo soy psicóloga educativa y formo parte del equipo de Espiral Psicología Educativa. Como cada martes, estamos en vivo con ustedes, trayéndoles un tema que creemos que pueda ser de utilidad e interés para ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar del papá, de la importancia del papá. En un país como México se ensalza mucho la función de la mamá y bueno, hacemos mucha fiesta para las mamás y las mamás son todoterreno, 4x4, luchonas, guerreras y demás, pero muy poco se habla de la función del padre o del papel del papá, que también es igual de importante. Para empezar, me gustaría hacerles unas preguntas en lo que se van conectando. Bueno, yo sé que este video se queda grabado, pero ojalá que cuando lo vean se hagan estas preguntas. Me gustaría que pensaras, que nos dijeras o que nos compartieras qué es lo que sientes cuando piensas en tu papá, ¿no? ¿Cuáles emociones te evoca el pensar en tu padre? Si estuvo, si no estuvo, pero qué es lo que te hace pensar, qué te hace sentir el pensar en tu padre. La segunda pregunta es, ¿qué decía tu papá de ti? ¿Cómo se refería a ti? Hola Cristina, ¿cómo estás? ¿Cuáles palabras utilizaba para referirse a ti? Mi niña, mi niño hermoso. ¿Cómo se refería tu papá a ti? ¿Y qué palabras usaba para dirigirse hacia ti? Eres mi chiquita, eres mi niña, eres la niña de mis ojos, o eres una inútil, no sirves para nada, no sé, ¿qué palabras usaba tu papá cuando te llamaba a ti? Esas palabras son importantes porque así como te miró tu padre, esa mirada de tu padre hizo que tú formaras cierta personalidad y que te formaras ciertos referentes con respecto a lo que es un hombre, lo que es un papá o lo que es una pareja. Y eso se queda marcado en ti y determina la relación que tú tienes con tu pareja y la relación que tú tienes con tus hijos. Entonces es importante trabajar en esta relación con el padre. Para empezar, vamos a reconocer que ninguno de nosotros podría existir si no fuera por nuestro papá. El material genético que viene en un esperma pues no se puede reemplazar con nada. Digo, la ciencia ha avanzado muchísimo y ahora ya hay inseminaciones artificiales y tú puedes comprar el esperma para embarazarte, pero ese esperma viene de un varón, viene de un hombre. Entonces, nosotras no somos estériles si no tenemos la genética en un esperma de un varón, ¿no? Entonces, la mitad de nosotros, la mitad genética, digámoslo así, es gracias a nuestro padre y la otra mitad es gracias a nuestra mamá. Ok, en psicología hablamos de funciones de la mamá y funciones del papá. Es decir, si estamos hablando de funciones, son cosas que se pueden hacer. Y si son cosas que se pueden hacer, entonces un papá podría cumplir con la función de mamá y papá, o una mamá pudiera cumplir con la función de papá y mamá, ¿sí? No estamos hablando de las personas, sino de funciones. Sin embargo, bueno, lo ideal es que sí un papá cumpla con sus funciones y una mamá cumpla con sus funciones, pero en una sociedad como la de nosotros, una sociedad donde la mamá está, bueno, en las nubes, ¿no? Se ensalza mucho ese papel como si fuera el único y el más importante, aminoramos o apocamos la relación del padre. Hola, ¿cómo está, licenciado Luis? Entonces, eh, es injusto y el niño va creciendo sin esa visión del padre. Cuando nosotros tenemos la visión de papá, mamá, con nosotros, en nuestra casa, en una familia normal, digamos no normal, bueno, en lo común, ¿no? En una familia común, que está el papá, la mamá y el hijo, se hace como un triángulo, ¿no? Está el hijo, el papá, la mamá, se hace un triángulo. Si yo tengo la visión de mamá y papá, yo entiendo el mundo con dos perspectivas diferentes. Y la visión de la mamá generalmente es que ve al hijo como el chiquito, ¿no? Como al que tiene que proteger, al que tiene que cuidar, al que tiene que resolverle los problemas. Nosotras como mamás generalmente vemos al hijo en pequeño y aunque tenga 40, 50 años, lo seguimos viendo en pequeño y queremos resolverle las cosas o queremos estar ahí
acompañándolo para que él no tenga dificultades. La visión de la madre siempre es verlo en pequeño. En cambio, la visión del padre siempre es jalarlo, siempre es empujarlo para que vaya a la vida, para que se enfrente a sus dificultades solo, para que sea independiente. Cuando está la triada, el papá siempre va a tratar de que la mamá lo voltee a ver a él, ¿sí? O sea, que la mamá siga siendo su pareja. Si está el papá, el papá va a hacer que la mujer sea su mujer, ¿no? Se duerme con ella, hace que la relación se mantenga de hombre y mujer, ¿no? Y cuando el papá no está, cuando el papá está ausente, el papá no existe en la familia, la mamá se queda viendo hacia el hijo y el hijo piensa que la mamá es solo para él. Ajá. Entonces, esa relación, nosotros le decimos en psicología que el hijo se queda atrapado en la mirada de la mamá, en el deseo de la mamá, y entonces el hijo piensa que la mamá es solo para él, ¿no? Que la relación de mamá e hijo nunca se termina y que ella siempre va a estar para él. ¿Eso qué repercusiones pudiera traer? Bueno, pues que el hijo crece apocado y crece con muy poca fuerza. Vamos a hacer esta analogía. Vamos a pensar que la mamá es como si fuera la madre tierra, la tierra. La plantita es el hijo y el sol es el papá. Si nosotros hacemos crecer a la plantita tapándole el sol, ¿no? Si decimos, no, tu papá no te quiso, tu papá no te quiere, tu papá te abandonó, tu papá se fue con la otra y no le importas, tu papá no quiere darte dinero, tu papá no te quiere, no sé. Si nosotros le tapamos el sol al hijo, el hijo, como una plantita, sí va a crecer, pero va a crecer chiquita. No sé si se han dado cuenta, pero las plantas de sombra son generalmente pequeñas. En cambio, las plantas de sol, ¿no? Las que crecen en el sol, las palmeras y demás, crecen muy alto, ¿no? Esa es más o menos la analogía de la función del padre, ¿no? La función del padre es como la del sol, de hacer crecer a sus hijos y de separarse cada vez más de la mamá. ¿Por qué es importante separarse de la mamá o independizarse de la mamá? Porque la mamá no va a estar todo el tiempo resolviéndonos y no va a estar todo el tiempo para nosotros. Nosotros tenemos que forjar nuestra vida, enfrentarnos a nuestros problemas, tenemos que sacar todas nuestras habilidades, todas nuestras cualidades y el padre nos ayuda mucho a eso, porque el padre siempre va a ser más independiente. Generalmente el padre sale a trabajar fuera, generalmente el papá resuelve afuera de la casa, ¿no? Y tiene una visión diferente, distinta del mundo. Si yo me quedo atrapada en la mirada de mi mamá, me quedo chiquito. Generalmente los niños que no tienen esa función del padre, que no tienen ese acompañamiento del padre, crecen muy apocados, con muy poca voluntad, con muy poca fuerza de voluntad. Se ve generalmente en consulta que, no sé, por ejemplo, una persona adicta generalmente no tuvo esa visión del padre, esa función del padre. No hubo quien le pusiera límites, no hubo quien le pusiera, hiciera el corte, ¿no? De tú eres independiente de tu madre. Generalmente, por ejemplo, los adictos tienen una mamá muy sobreprotectora. La sobreprotección nos hace daño porque cuando nosotros protegemos al hijo y lo ponemos en una burbuja, él no puede explorar todas sus habilidades y todas sus cualidades para salir adelante en la vida. El mensaje que le está dando una mamá sobreprotectora es: tú no puedes solo, yo tengo que estar aquí para ti, yo te puedo resolver, yo te puedo ayudar, yo siempre voy a estar aquí contigo. Y la realidad es que no, o sea, la realidad es que uno tiene que sacar sus propias habilidades. Por aquí dice, pero si en el caso de que el papá no desea convivir con los hijos, que no tenga la voluntad de convivencia con los hijos, ¿ahí qué pasa? Fíjense bien, una cosa es que el papá no quiera convivir con ellos, y eso es respetable. Y otra cosa es que tú como mamá le estés recordando al hijo esa situación o se la estés echando en cara, por decirlo así, ¿no? Ok, vamos a respetar. Si el papá no quiso estar, si el papá se fue, si el papá... Fíjense, lo que yo encuentro mucho en el consultorio, cuando un papá se va y abandona a los hijos, generalmente ese papá
no tenía un lugar en esa familia, no tenía un lugar como esposo y no tenía un lugar como papá, ¿no? Generalmente la mamá era la que decidía todo, la controladora, la que decidía y demás, y ese papá estaba en segundo plano. No quiero decir que sea en todos los casos, pero yo me lo encuentro mucho. Ese papá estaba en segundo plano, entonces ni era esposo, ni era el esposo de la mujer, ni era el papá de los hijos, sino era como un papá periférico o un papá que podía o no podía estar. Entonces, bueno, ojalá que se puedan dar cuenta si están en esa situación. La jerarquía ideal, en terapia sistémica nosotros vemos la jerarquía ideal de una familia siempre va a ser esta. Primero está el esposo y la esposa, o sea, esa es la relación más importante en la familia. Esa relación, si está en armonía, si está en equilibrio, ellos son los que van a decidir por igual, no sé, ellos deciden qué va a comer el niño, a qué doctor va a ir, a qué escuela va a ir, entre los dos, o sea, la opinión de los dos cuenta y es igual de importante. Esa es la jerarquía que se debe seguir. Primero mi esposo o primero mi esposa, esa es la relación más importante en la familia, y después la de los hijos. ¿Por qué después la de los hijos? Porque los hijos deben entender que tienen una autoridad, que hay alguien que decide, que hay alguien que tiene un proyecto y ellos están incluidos en el proyecto, y que en algún momento esos hijos van a crecer, se van a independizar y se van a ir de la casa y la pareja se va a seguir quedando. Ajá. Cuando no existe esa jerarquía, cuando yo le doy más importancia a mis hijos y me vuelco sobre los hijos, que eso es generalmente lo que nos pasa a las mujeres, de que nos quedamos pegadas a ellos y que son lo más importante para nosotros. Cuando pasa eso y dejamos a un lado a la pareja y el varón no lo tomamos en cuenta más que para cuando es quincena y recibimos el dinero, los hijos crecen pequeños y no ven la importancia del padre y al final se generan muchas diferencias y muchos desequilibrios por esa jerarquía que no está bien contemplada. Muchas veces hasta el hijo mayor es más importante para la mamá que el varón, que el esposo, ¿no? O sea, empiezan a preguntarle al hijo mayor, ¿qué hacemos? ¿Qué decidimos? Y demás, y el papá es periférico. Y sobre todo cuando el papá trabaja fuera, no sé, aquí en Tuxpan, donde estoy ahorita, los papás, por ejemplo, trabajan mucho en plataformas y se van, no sé, a lo mejor 1 mes o 2 meses, y el papá es periférico, o sea, el papá solamente da su dinero y ya está, ¿no? Entonces la mamá empieza a decidir con los hijos, y cuando llega el papá es como totalmente ajeno y no sabe, no lo toman en cuenta, o no, él mismo no encuentra su lugar, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense bien, en ese caso, por ejemplo, cuando está el papá solamente a partir de su dinero, de lo material, quiero que sepan o que se den cuenta de que ese dinero representa la energía del papá en su trabajo. Es decir, cuando yo le pregunto, por ejemplo, a un papá, oye, ¿cuánto tiempo trabajas? Él me dice, bueno, pues yo trabajo 8, 10, 12 horas al día, ¿no? Y me voy a las plataformas, o estoy trabajando en un taxi, o estoy trabajando X. La mayor parte del día se la pasa fuera de la casa, y todo ese dinero, toda esa energía que gastó está representada en su dinero, ¿no? Y cuando yo le pregunto al papá, oye, de ese dinero que tú ganaste en el día, ¿cuánto es para ti y cuánto es para tu familia? Generalmente el papá responsable me dice, oye, pues yo gasto, no sé, un 10, un 15, un 20% en mí, y lo demás lo doy a la familia. Ok, ese dinero que está representado, esa energía que está representada en dinero, y que está ahí para que la familia tenga comida, que se pague la luz, que se pague el agua, que tengan su internet, etcétera, etcétera, esa energía muchas veces no se reconoce. Lo que la mamá o el hijo dice es que mi papá no está, es que mi papá nunca está, y es que yo quisiera que mi esposo me atendiera, que me escuchara, mi esposo no es cariñoso, mi esposo no me abraza, mi esposo no sé qué, pero nadie reconoce que en su dinero, en lo material, está toda la energía puesta de ese varón en la familia. Y eso es importante reconocerlo, porque él nunca va a decir, oye, ¿por qué no me lo reconoces? O ¿por qué no te das cuenta de que pues todos estamos comiendo con mi dinero? O que este dinero representa la colegiatura del hijo, o que por eso traes los tenis nuevos. Nadie se da cuenta de eso. O sea, es como, bueno, tú da el dinero y punto, ¿no?
pero en ese dinero está representada toda la energía del papá, todo su esfuerzo, y además yo siempre les pregunto, ¿qué persona podría irse fuera de la casa, dormir fuera de la casa, estar tan lejos? O sea, ¿qué podría motivar a ese varón a estar tan lejos de la familia si no es por amor, ¿no? Si no es porque quiere a su familia y porque quiere lo mejor para esa familia. Pero nadie lo ve, nadie ve ese esfuerzo, y al contrario, o sea, cada vez que viene le reclaman, es que no estás, es que porque no me abrazas, y porque no eres romántico, y porque no eres lindo, y porque eres tan alejado. Ese varón generalmente tiene muy pocos recursos para comunicarse, y lo que hace es enojarse, y no entiende, y no es reconocido, y bueno, se hace un desequilibrio ahí, ¿no? Por aquí hay otras preguntas. Alguien me dio un consejo. Estás educando un futuro padre de familia quien tomará de decisiones y guiará una familia. Sí, sí, es verdad. Silvia, saludos a Silvia, saludos a Rocío. Dice, Rocío, no tuve papá ni mi hijo, pero en su educación he trabajado en separar reglas y autoridad con amor. Sí, eso es importante. Cuando el papá no quiere estar porque se fue por los cigarros, porque se fue, porque dijo, no eres tú, soy yo, se va, y ya no hay manera de que esté en contacto con el hijo, es importante que tú como mujer tomes la función del padre. Y la función del padre, como les digo, es de empujar al hijo para que se vaya, para que sea independiente, para que saque todos sus recursos y para que saque todas sus habilidades. Esa es la función del padre, jalarlo para que crezca y para que sea independiente. Pero si el papá sí está, y el papá... que ustedes forman una familia pues común, bonita, normal, pues sí, hay que tratar de que el papá tenga su lugar, que tenga su espacio, que tome sus decisiones y que el hijo conviva con él. Desafortunadamente me he encontrado muchos casos en donde el pleito entre mamá y papá, no sé, por infidelidad, por lo que ustedes quieran, es entre la pareja, ¿no? Pero las consecuencias lo sufren los hijos. Cuando la mamá está muy, muy enojada porque el papá a lo mejor le fue infiel, ¿no? Empieza una guerra entre ellos dos, y las consecuencias van a dar a los hijos, ¿no? No, tu papá no te quiso, tu papá se fue con la otra, tu papá prefiere a la otra que a ti, ¿no? O sea, el pleito se lo venden al hijo en lugar de responsabilizarse porque entre ellos dos, la relación no funcionó. Hay que tener bien claro eso, porque parece ser que como que nosotros tomamos en cuenta que el papá solamente sirve para eso, para lo material, y no nos damos cuenta que la parte emocional también es muy importante. He encontrado muchos casos en donde dice la mamá, el papá no le quiere dar manutención al hijo, no le quiere dar dinero, entonces que no lo vea. Como si la parte emocional no fuera igual de importante. Es decir, condicionan lo material con lo emocional, como si al hijo no le hiciera falta esa parte emocional. No sé si me explico. O sea, en realidad le están cortando, le están quitando la posibilidad al hijo de conocer esa otra esfera, esa otra perspectiva de ver el mundo. Ajá. Tú le estás quitando al hijo esa posibilidad de ver esa parte del mundo, ¿no? Yo entiendo esa parte económica, esa parte de lo legal, pero en lo emocional, tú le estás quitando la posibilidad al hijo de conocer esa perspectiva del mundo. Entonces, ok, te peleaste con el esposo, se fue, etcétera, hay un pleito, pues arréglalo tú con él. O sea, la relación se rompió entre tú y él, o sea, entre los padres. Pero date cuenta que la relación con los hijos siempre va a existir hasta que el hijo viva. O sea, nunca el papá va a dejar de ser papá hasta que el hijo falte. Entonces, esa relación siempre es sano que se mantenga unida, que se mantenga permanente en la medida de las posibilidades, ¿no? Obviamente cuando hay un papá violento, cuando hay un papá drogadicto, cuando hay un papá alcohólico, pues bueno, hay que tomar sus reservas, hay que tomar su distancia. Pero bueno, si es una persona con valores, si es una persona que pues tiene sus vulnerabilidades o sus errores como tú y como yo, pues bueno, lo ideal es que sí, que el hijo conviva con el papá. Hay un síndrome que se llama el síndrome de alineación parental,
que es cuando uno de los padres se queda con el hijo y hace todo lo posible porque el hijo odie al papá, ¿no? Le dice, tu papá no te quiere, tu papá no te quiere venir a ver, tu papá es un maldito, tu papá tal, o sea, pintan al papá como un monstruo. Y cuando eso sucede, ese síndrome de la alienación parental hace que el hijo se quede pegado a la mamá o al papá, ¿no? Y que diga, ok, pues entonces ya no quiero ver a mi papá y odio a mi papá y tal, o sea, no quiere ni ver al papá. ¿Qué es lo que pasa ahí? Si tú lo que quieres es que el hijo odie a su papá, ok, lo logras, odia a su papá, pero ¿qué crees? También se odia a sí mismo, porque generalmente lo que el hijo hace no es decir, mi papá es un monstruo. Si tú lo logras, bueno, ya lo lograste. Tu papá, él dice, mi papá es un monstruo, es lo peor que me pudo haber pasado. Pero lo que sigue, la pregunta que sigue, o la que se hacen generalmente los hijos es, ¿yo qué tengo? ¿A mí qué me hace falta? ¿Yo quién soy? ¿Por qué mi papá no me quiere? ¿Por qué mi papá no quiso estar conmigo? Siempre la pregunta se la voltean hacia ellos y siempre la falta la ven en ellos. Yo qué tengo que mi papá no me quiere, yo qué tengo que mi papá no está conmigo. Entonces date cuenta que lo que estás haciendo cuando tú impides esa relación o cuando tú le hablas mal a tus hijos de su papá, lo que estás haciendo es que ellos rechacen esa mitad de su corazón, esa mitad de su genética que tienen adentro de ellos. Al principio les preguntaba, ¿qué piensas cuando piensas en tu padre? ¿No? ¿Cómo se refirió tu padre de ti? ¿Qué palabras usaba para referirse a ti? Y te vas a dar cuenta que esa visión que tuvo tu padre de ti, la llevas contigo siempre, ¿no? Y generalmente esa visión del padre es la que nosotros buscamos como mujeres en nuestra pareja, ¿no? Y por eso no es de extrañarse que si nosotros tuvimos un papá violento, pues busquemos a una pareja violenta. O que si nosotros tuvimos un papá amoroso, responsable, fiel, pues que busquemos esa parte de nuestro padre, ¿no? Pero sí es muy importante que haya un equilibrio y que el hijo no se quede en la esfera o en la mirada de la mamá, ¿no? Que el hijo sí vea que hay otras maneras de ser, que sí hay otras maneras de interpretar al mundo y que no se quede solamente con la visión materna, porque la visión materna, como les decía al principio, solamente es como de ver al hijo pequeño y de sobreprotegerlo o resolverle las cosas. Entonces, bueno, no sé si tengan dudas. A ver, aquí dice, buenas tardes, yo vengo de una familia donde solo había figura materna, somos 2 hijos, yo mujer y mi hermano, pero conforme hemos crecido, ya siendo adultos, me puedo dar cuenta que somos muy diferentes emocionalmente a mi hermano. Veo que le cuesta trabajo ahora como papá y esposo tener las riendas de su familia. Sí, generalmente, como les decía al principio, la visión del padre es de llevarte hacia arriba y de que avances, de que te empuje hacia afuera. Cuando no está el papá, no es que no esté el papá, o sea, les decía al principio, es función. La función de la madre o la función del padre la puede ejercer una misma persona. Si tú eres mamá soltera, ok, está padre esa función de protección, de cuidado y demás, pero date cuenta que tu hijo necesita límites y necesita independizarse. Entonces, entre más rápido tú te des cuenta de que necesita independizarse, vas a confiar más en él, vas a procurar que él se busque experiencias en donde él pruebe su independencia, pruebe su fortaleza, ¿sí me explico? Entonces no hay ningún problema. Si el hijo, a partir de una sola relación, que sea del padre o de la madre, tiene esas 2 visiones del mundo, de yo puedo solo y hay alguien que me cuida, pero yo puedo solo y en algún momento me iré, eso es lo ideal, ¿no? Dense cuenta que en la naturaleza, las mamás en la naturaleza, en los animales, las mamás siempre enseñan al hijo a comer solo. Vamos a pensar en un aguilucho. El aguilucho enseña al águila bebé a comer sola, ¿no? Le trae comida, le da de comer en la boca y cuando el bebé empieza a comer solito, lo empieza a aventar para que vuele, ¿no? Y ya una vez que aprendió a volar, el aguilucho dice, adiós mamá, y ya no regresa nunca, nunca más regresa al nido, ¿no? Entonces esa mamá águila hizo su función completa, hizo
se embarazó, hizo que el hijo naciera, hizo al hijo independiente y lo lanzó para afuera, ¿no? El problema cuando las mamás, cuando el hijo se queda solamente en la visión materna, es que ese hijo no crece, se queda muy pegado a la mamá. Son hijos, cuando son muy pegados a la mamá y no está la función paterna, son hijos que siempre vuelven a la mamá, que siempre están pegados a ella, que no pueden resolver, que por más que la mamá, no sé, le ponga, no sé, que le diga, estudia una carrera, te pongo un negocio, mira, te doy esto y te doy el otro para que vueles, el niño no puede volar porque desde chiquito se quedó como pegado, ¿no? Y le falta voluntad. Son personas que les cuesta trabajo decidir algo y cumplirlo, ¿no? Obviamente si no tenemos esa función del padre, cuando el hijo, si es varón, crece, le va a costar mucho trabajo hacer esa función de protector, de ¿cómo se llama? Impulso, ¿no? O sea, le va a costar trabajo ser papá y le va a costar trabajo ser pareja. Le va a costar trabajo ser pareja, ¿por qué? Porque su mamá ocupaba toda su visión, todo su mundo, ¿no? Entonces, generalmente son hijos que están muy pegados a la mamá, que tienen mamitis, ¿no? Y que tienen problemas con su pareja por quedarse pegado con la mamá. Entonces, dense cuenta de que es primordial para el hijo tener esa visión del padre y esa función del padre. Si eres mamá soltera, pues revisa tus acciones, revisa tu manera de educarlo, tu manera de transmitirle lo que es el amor y lo que es la independencia, la autonomía, y si te está haciendo falta esa función de corte, de tú puedes, no sé, por ejemplo el papá, si el hijo ya aprendió a caminar, el papá quiere que corra. Si ya aprendió a correr, quiere que ya se monte a la bicicleta. Y si ya se monta a la bicicleta, quiere que nade. O sea, el papá siempre quiere verlo a futuro, ¿no? El papá siempre tiene una visión del hijo más grande y que puede hacer más cosas, ¿no? La visión de la mamá es no, protégelo. Todavía está chiquito, todavía no puede, entiéndelo, ¿no? Entonces, si tenemos las dos visiones, el niño va a crecer de manera más equilibrada. Dice aquí, pero si no hubo papá, ¿qué buscará esa niña en un futuro? Pero si no hubo papá, ¿qué buscará esa niña en un futuro? Sí, es que cada caso es distinto, no podría decir que hay una generalidad. Si la relación con la mamá fue sana, como les digo, si no hubo un papá, pero la relación con la mamá fue sana y la mamá le dio todas las dos funciones, la función paterna y materna, y la hizo independiente, esa niña pues normalmente va a buscar un papá amoroso y no va a tener problema. Pero si la mamá la dejó pegada hacia él, hacia ella, generalmente ella no va a... una de dos, o busca mucho a la figura masculina porque no la conoce y porque se le hace muy atractiva, o deja de buscarla, ¿no? Tiene muchas dificultades para relacionarse. Cada caso es distinto. Generalmente, no sé, de los casos que yo he podido atender, a lo mejor es una hija que se queda pegada a la mamá y que la cuida hasta que es grande, y hasta que la mamá se muere, entonces como que se independiza o trata de ser ella, ¿no? O sea, como que se queda pegada a la mamá y como que hace la proyección de su mamá, ¿no? Lo que la mamá quiere, eso es lo que hace. O al revés, se desafana de la mamá y busca la figura paterna o en su pareja, porque es algo que le es muy atractivo, ¿no? Conocer. Entonces, bueno, cada caso es diferente, pero lo ideal sí es como darle ese lugar al papá. Si es que tú tienes a tu pareja, si tus hijos tienen papá, darle ese lugar al padre, darle ese lugar en el nombre, darle ese lugar en la acción, tomarlo como tu relación más importante en la familia. El papá debe ser la relación más importante, la pareja más bien. Tú como mujer, tomar en cuenta que él es la persona más importante para ti, y si él es la persona más importante para ti y entre ustedes dos hacen los proyectos, toman las reglas de la casa, ponen límites y demás, si los dos tienen esa comunicación y tú no lo ves hacia abajo como un hijo más, si tú no le quitas la autoridad, si tú no cuestionas lo que él decide y le das su lugar, la relación va a ser más equilibrada y los hijos van a aprender
que un hombre, un varón, tiene su lugar, que tiene su importancia, ¿no? Es tan importante la esfera masculina emocional como la esfera femenina para la mirada del hijo. O sea, el hijo se está formando a través de las miradas de los padres. El hijo dice, si mi papá dice, qué buen hijo, eres bien, eres muy bueno en matemáticas, o eres muy lindo, eres muy amoroso, etcétera. Si el papá me lo dice y la mamá también me lo dice, o si el papá me lo demuestra y la mamá también me lo demuestra, pues el hijo crece sano, ¿no? Pero si yo impido la mirada del papá, lo bajo, no lo tomo en cuenta, etcétera, etcétera, la mirada del hijo, o sea, el hijo crece sin esa mirada, sin esa perspectiva, sin ese espejo. Entonces, crece como a la mitad, digamos, no crece con todo su potencial. A ver, aquí dice, gracias a Dios yo decidí cambiar mi historia, ahora mis hijos tienen un padre. Perfecto, qué bueno. Definitivamente ambas partes son importantes, son igual de importantes, la esfera femenina y la esfera masculina. Les vuelvo a repetir, la función de papá y mamá las puede cumplir una sola persona, pero si está el papá ahí, si está la mamá ahí, aun cuando estén separados, aun cuando haya un divorcio, lo ideal es fomentar esa relación y que esa relación se dé sana, se dé en paz. No es necesario que haya una relación de pareja, ¿no? No es necesario que el papá de mis hijos esté conmigo para que se haga una relación bonita y para que el hijo tenga esa visión del padre y esa escucha del padre, y yo como mamá lo ideal es que lo fomente, ¿no? Lo ideal es que fomente esa relación. En México se da mucho que la mamá corta esa relación como si no fuera importante. Yo veo muchas publicaciones de las mamás somos guerreras y somos 4x4 y nos enfrentamos a todo, y el día de la mamá, por ejemplo, o el día del papá, las felicitaciones son a la mamá. Es que yo tengo una mamá que es papá y felicidades a mi mamá porque también cumplió la función de padre. No, o sea, hay que quitarnos esa idea de que el papá puede estar o no estar, o sea, si está, si existe y si él está interesado en tener esa relación, hay que tratar de acercarlo y tratar de que esa relación no se rompa, que siga, ¿no? Y el hijo va a tener la oportunidad entonces de tener esas dos visiones y decir, o sea, yo puedo interpretar el mundo de esta manera, pero también de esta otra, y puedo tomar lo mejor de las dos para mi beneficio, ¿no? Entonces, así no lo dejamos atrapado en una sola condición. Dice aquí, hola Carmín, saludos Edith, una pregunta, ¿qué sucede con aquellos hombres que llegan a ser anulados por la pareja estando dentro de la relación? ¿Cuál es el efecto en los hijos? Miren, cada caso es diferente, ¿no? Cada caso es diferente, pero cuando vemos un papá muy apocado, cuando la mamá lo anula y cuando ella toma la dirección de todo, ahí lo que vemos es que el varón, el esposo, toma como que un lugar de hijo, ¿no? No toma el lugar de papá. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues desequilibrio, esa familia no va a tener una relación armoniosa, el papá no va a poder tomar decisiones, el papá pues es como periférico, como les decía, el papá solamente está para pues traer lo material, y entonces los hijos dicen, bueno, pues si yo puedo mandar a mi papá, o si mi papá no tiene autoridad, o si mi papá puede estar o no estar, pues le doy el crédito a la mamá. Al final se hace como muchos niños crecen como con coraje, entre comillas, hacia el papá o rechazando al papá, pero en el fondo ya cuando entramos a terapia están también muy enojados con la mamá, porque la mamá nunca le dio lugar al papá, siempre lo sobajó o siempre lo hizo menos, y el coraje es ¿por qué no le diste lugar a mi papá, ¿no? Al final de cuentas uno tiene que honrar a sus papás. Nosotros tenemos a nuestros papás en el corazón, a papá y mamá lo tenemos en el corazón, en nuestra genética, y lo que nos conviene siempre es honrar a los papás, a los dos, y no juzgarlos. No existen papás buenos ni malos, solamente existen papás. Este papá me tocó un papá borracho, me tocó un papá alcohólico, mujeriego, me tocó una mamá controladora, me tocó una mamá no sé, enfermiza, víctima, no sé. Esos papás te tocaron. ¿Qué puedes hacer con eso? Honrar esa manera que me mostraron del mundo y discernir, ¿me conviene seguir esos pasos o no me conviene seguir esos pasos? ¿Yo quién quiero ser? ¿Yo qué quiero hacer con mi vida? Y desligarte, ¿no?
romper, independizarte de tu mamá y de tu papá, no seguir con esa lealtad de yo quiero seguir los pasos de mi mamá o yo quiero seguir los pasos de mi papá, sino yo encontrar mis propios pasos. Eso es lo ideal, en la naturaleza lo puedes ver, o sea, como les dije hace ratito, el águila vuela y ya nunca más regresa al nido. Entonces, el hijo debería de hacer lo mismo, no seguir los pasos de papá ni seguir los pasos de mamá. Me sirvieron como referente, vi las dos esferas, vi las dos maneras de ser, vi las dos formas de enfrentarse al mundo y yo tomo la mía propia. Pero cuando yo crezco, cuando me dicen mi papá fue el malo de la película, pues yo rechazo esa parte. Y a lo mejor me apropio de la otra parte, pero tampoco es sano quedarme con la visión solamente de la mamá, sino yo mismo forjar mi propio camino y hacer mi propia manera de ver el mundo y de vivirla, ¿no? Entonces, bueno, los invito. Aquí dice, mi gran ídolo, mi padre, un hombre sin igual. Qué padre. Yo, bueno, los que tuvimos la fortuna de tener un papá amoroso, cariñoso y demás, bueno, pues agradecidas estamos, ¿no? Lo ideal es eso, que tú te des cuenta que la función del padre es igual de importante que la de la mamá. En un país como México, como les digo, se ensalza mucho a la mamá y no, es igual de importante las dos visiones. Bueno, los invito esta noche a las 8 de la noche, voy a tener una sesión en Zoom para trabajar esta relación con el padre, la lealtad con el padre. Están todos invitados, solamente tienen que mandar un mensaje a la página o al 44 23 29 41 83. Vamos a hacer un trabajo en relación con al padre ya más dinámico, con preguntas y respuestas, donde van a poder exponer a lo mejor su caso de manera individual y yo les voy a poder dar las respuestas. Entonces están todos invitados. Si quieren que les mande el enlace, solamente tienen que mandarme un mensaje y yo se los mando. Muchas gracias por conectarse. Yo sé que hay muchas preguntas que se quedan al aire y dice aquí, yo no lo conocí. Marju dice, yo no lo conocí, pero le doy gracias donde quiera que esté por darme la vida. Fíjense bien, tú dices, donde quiera que esté por darte la vida, tu papá está dentro de ti, tu papá está en tu corazón y ahí es donde tienes que sanar la relación con el padre. La relación sana con el padre es de agradecimiento, de darle las gracias por darte la vida, si es que solamente te dio la vida. ¿Por qué? Porque un papá se podría ir, porque un papá abandona a los hijos, generalmente es por inmadurez y por miedo, ¿no? ¿Cómo le explico, por ejemplo, cómo le explico yo a mi hijo que su papá no quiso criarlo, no quiso quedarse? Pues diciéndole, tu papá tenía miedo de la responsabilidad. Y los hijos desde muy pequeños ya entienden lo que es el miedo y pueden entender o empatizar con esa emoción. Decir, ok, a mi papá le dio miedo esta responsabilidad, lo puedo entender, ¿no? Pero si tú le dices, es que tu papá no te quiso, es que tu papá se fue, es que tu papá... Eso, al final de cuentas, como les digo, se regresa hacia su corazón. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando les insultan a su papá o les insultan a su mamá, lo sienten adentro, ¿no? Lo sienten hacia adentro. Aunque haya sido, a lo mejor muy mala persona el papá o la mamá, ustedes lo sienten hacia adentro. ¿Por qué? Porque tú llevas en el corazón a tu papá y a tu mamá y es ahí, en tu corazón, dentro de ti, en tus emociones, en tu perspectiva, donde debes de sanar a papá y mamá. Si... yo conozco casos muy complicados, muy difíciles, en donde el papá o la mamá fueron de verdad muy, muy malos, ¿no? ¿Qué puedo hacer ahí? Yo solamente agradecer mi vida y decir, ok, ya vi esta manera de ser como padre, ya vi esta manera de ser como madre, yo no quiero hacer lo mismo, ¿no? Yo tomo esto como un referente para no hacer lo mismo, para yo actuar de manera distinta, pero agradezco que me hayan enseñado esta manera de ser que yo no quiero. ¿Se dan cuenta? Entonces, de todos modos, lo ideal siempre es agradecer las lecciones, agradecer las formas que me enseñaron, pero sanarlas en mi corazón y yo estar en paz. Decir, gracias papá, gracias mamá por mi vida y ya está. Ok, dice, aquí Rocío dice, voy a un grupo de autoayuda y si es real, la sobreprotección de la mamá genera una adicción. Sí,
generalmente vamos a ver en las adicciones, sea cual sea, una mamá sobreprotectora. Entonces, tampoco, como se pueden dar cuenta, mucha mamá también hace daño, ¿no? O sea, que yo resuelvo todo, yo soy la guerrera, yo no te hace falta tu papá y demás. Todo ese discurso que venimos escuchando no es tampoco muy sano. Bueno, pues entonces no me queda más que agradecerles porque se hayan conectado. Nos vemos el próximo martes. Con unas invitadas muy interesantes. Muchísimas gracias por conectarse, los abrazo con el corazón y están cordialmente invitados si quieren estar en la sección de las 8 de la noche de hoy. Con mucho gusto les puedo pasar el enlace por Zoom, bueno, de Zoom, si me escriben a la página o si me mandan un mensaje al 44 23 29 41 83. Bueno, pues muchísimas gracias, los abrazo con el corazón y nos vemos el próximo martes. Bye bye.